Me he encontrado con muchas limitaciones en la vida. Una de las más significativas fue producto del accidente que tuvimos, Yesenia y yo, justo después de nuestra boda. Yendo al lugar donde pasaríamos nuestra luna de miel, caímos a un precipicio y mi recién esposa salió disparada por el parabrisas del carro, cayendo sobre una roca y fracturándose la segunda y tercera vértebra cervical, partiéndose el cuerpo de la sexta y aplastando un 40% su médula espinal. El punto es que tuvo que ser intervenida en una operación muy delicada que duró más de 6 horas. Eso hizo que nos viniéramos de la ciudad donde estábamos trabajando a la ciudad donde recibiría el tratamiento postoperatorio y donde habían acontecido todas estas cosas. Parecía que nuestro mundo dijo, stop. Quedamos paralizados, con muchas incertidumbres. Y ahora que estaba recién casado y sin un trabajo con que sostener a mi recién constituido hogar, me sentía con las manos atadas. Ahora, se abrieron muchas oportunidades. En medio de estas, entonces, habían opciones. Abrir una venta de repuestos automotrices con mi papá, comenzar a pastorear como adjunto en una iglesia con más de 20 años de fundada, regresarme a la ciudad donde era pastor de jóvenes, pero donde no me sentía a gusto. ¿Qué haría? ¿Cuál era la mejor decisión? ¿Por qué tantas opciones frente a mí? ¿Cómo discernir que estas limitaciones que estaban frente a mí eran las que debía aceptar o cuáles debía superar, contra cuáles debía luchar? ¿Cómo encontraba libertad, renovación y una conexión más profunda con Dios en medio de este proceso que de por sí era sumamente estresante? Y esta es la pregunta: ¿qué pasaría si aceptar nuestras limitaciones es la clave para lograr una verdadera eficacia en el liderazgo de nuestra vida y liderar a aquellos de los cuales estamos a cargo? Mira, es fácil caer en la trampa de la sobreexigencia, olvidándonos de cuidar nuestras propias almas. Y cuando estás en esa labor de pastorear a otros, de cuidar de otros, mucho más. Así que descubramos juntos cómo podemos encontrar el equilibrio entre el progreso, el avance, el servicio desinteresado a los demás y el cuidado necesario de nuestras almas en esta enseñanza que he titulado Limitaciones, aceptarlas o superarlas. Y lo primero que debes que entender es que no toda oportunidad es una invitación de Dios. Sí, no se trata de si esa oportunidad es buena o es mala. Se trata, ¿es buena? ¿Está diseñada para mí? ¿Es la voluntad de Dios para mi vida? Constantemente me pregunto, ¿qué es la prioridad en este momento? La necesidad de establecer prioridades y decir no cuando sea necesario es una gran habilidad en la vida cuando las oportunidades se te presentan. Así que debemos aprender a aceptar el regalo de Dios de las limitaciones en la vida. En otras palabras, que no voy a hacerlo todo, que no tengo por qué hacerlo todo, que hay cosas a las cuales debo decirles no. Esas limitaciones, lo primero es que te llevan a depender más de Dios. Nos permite reconocer, primero, que no somos perfectos, que no estamos completos o acabados, que somos una obra en construcción. Y nos abrimos a un sentido más profundo de humildad y de gratitud. Conocemos mejor a Dios en medio de nuestras limitaciones. Podemos meditar y oír su voz mientras reflexionamos en esas cosas para las cuales Él no me diseñó, en esas debilidades que reconozco que tengo en mi vida. Mira, un no de Dios te protege y te provee de cosas mejores. Probablemente hoy, mientras miras hacia atrás y recuerdas a esa chica que te gustaba y que te dijo no, agradeces a Dios
por ese no, porque te protegió de estar con alguien que probablemente hoy piensas, ¡qué locura! Al abrazar nuestras limitaciones nos abrimos al aprendizaje, al crecimiento y a la transformación. En lugar de ver las limitaciones como obstáculos o deficiencias, vamos a intentar verlas como oportunidades para crecer e incluso desarrollarnos. Nos damos cuenta de que no tenemos el control de todo y está bien depender de Dios para orientación y apoyo. Al rendirnos a Dios y aceptar nuestras limitaciones, podemos encontrar paz. Podemos encontrar felicidad al saber que estamos exactamente donde debemos estar y no donde un día queríamos estar. Así que vuelvo a mi historia. Después de ese accidente, descubrí que estaba donde Dios me quería. Aprendí a ver una circunstancia crucial. Dios permitió este accidente para sacarme de una ciudad donde había estado durante 3 años como pastor adjunto y llevarme a otra ciudad y comenzar a reformular mi vida. Así que entiende, cuando pasamos por alto o negamos nuestras limitaciones, terminamos por pasar por alto y negar a Dios también. Él es Dios, nosotros no. Él es el Señor, nosotros sus siervos. Así que repetirse continuamente, cuando parece que la vida nos frena, Dios es Dios, yo no soy Dios. Decirle a Él, tú eres Dios y eres mi Señor. Tú tienes el control de todas las cosas, yo no las tengo. Cuando Dios creó al ser humano, piensa en esto. ¿Acaso no colocó límites en el huerto y quiso que el hombre y la mujer confiaran en Él? Mira lo que está en las Escrituras en Génesis 2:16. Dice, Dios le dio este mandamiento: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios colocó sus límites y esos límites se convirtieron en una limitación para el hombre y la mujer. Siempre hay consecuencias al ignorar las limitaciones establecidas por Dios. Así que Dios anhela que confiemos en Él. Sí, que confiemos que cuando Él dice no, o por ahora no, así lo anhelemos, así sea nuestra oración. Confiemos que ese no nos está protegiendo y nos está proveyendo. Jesús vivió con limitaciones y probablemente has leído el relato que está en Mateo capítulo 4. Te invito a leerlo luego. Pero en resumen, se trata de que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu después de ser bautizado y allí fue tentado por el diablo. Ahora miremos cuáles fueron las 3 tentaciones. 1, Jesús fue tentado a suplir una necesidad legítima, que era el hambre, de una manera ilegítima, diciendo a las piedras que se convirtieran en pan y no aceptando que Dios tenía el control de las cosas. Así que Satanás lo tienta. Vamos, haz las cosas a tu manera, haz las cosas con tu poder. Pero Jesús entendió, no, estas son mis limitaciones. No voy a ir en contra de las limitaciones que Dios me ha colocado. Lo segundo es que fue tentado para usar a Dios para sus propios fines. Y escucha, tú haces eso todo el tiempo y yo también lo hago. Y lo tercero es que fue tentado a tomar un atajo. Fue tentado a hacer lo correcto de manera incorrecta. Lo correcto es que él reinara en este mundo. Ahora Satanás le dijo, vamos, todos los reinos del mundo yo te doy si tú postrado me adoras. En otras palabras, no tienes por qué sufrir, no tienes por qué ir
a la cruz. Y muchas veces nosotros entonces pensamos, hey, ¿por qué mis limitaciones? ¿Por qué nací en un hogar así? ¿Por qué tengo estas deficiencias? ¿Por qué esto no ha ocurrido? Vamos, entendamos entonces que el mismo Jesús, al hacerse hombre, aceptó sus limitaciones y vivió conforme a ellas, dependiendo de sus padres celestiales. Porque cuando Jesús no aceptó la tentación de Satanás, dice que entonces el Padre envió ángeles para que le atendieran. Dios quiere hacer su obra en ti. Necesitas aceptar muchas veces los no de Dios en tu vida. Juan el Bautista tenía claro cuál era su papel en esta tierra. Así que cuando los discípulos de Juan se fueron con Jesús y parte del equipo se sentía frustrado porque quedaron limitados, Juan entendió y les dijo, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. ¿Alguna vez has pensado de las cosas que Dios no te ha concedido? ¿Por qué no te las has concedido? ¿Acaso te has quejado? ¿O has pensado, un no de Dios siempre me protege de algo y me provee de otra cosa? Reconocer y aceptar tus limitaciones tiene mucho que ver con tu confianza en Dios. Enseñar dominio propio. Entonces, y perseverancia sin confianza en Dios no alcanza. En otras palabras, muchas veces que enseñamos, vamos, si estas cosas te limitan, rómpelas. Si estas cosas te limitan, lucha contra ellas. Pero ¿qué tal si Dios te dice, no, esa es mi voluntad para ti? Ser agradecido por lo que Dios nos ha dado trae una actitud correcta hacia las limitaciones. Gracias, Señor, por las circunstancias que ahora me tocan vivir. Gracias, Señor, por el momento y el proceso que hoy estoy viviendo, porque tú tienes un plan en medio de este mundo que parece paralizado y en el cual estoy. Recuerda, no toda oportunidad es una invitación de Dios. ¿A cuántas oportunidades debiste haberle dicho no y las aceptaste cuando no eran la voluntad de Dios? Comencé trabajando para una iglesia entonces donde yo terminé herido y frustrado. ¿Por qué? Porque dije, bueno, Dios me trajo a esta ciudad, un pastor vino, me habló, me dijo, hey, ven a trabajar conmigo, ven a trabajar en la iglesia, y luego me despidieron. Y luego un equipo me rechazó y yo me sentí herido, frustrado, hasta que entendí, no tenía nada que ver con ellos, tenía que ver conmigo. Era una oportunidad a la cual no debía haberle dicho sí. Luego comprendí mis limitaciones y abracé todo como una oportunidad para iniciar una nueva comunidad de fe. Sí, después de todo, entonces vi que ese era el plan de Dios. Hoy esa comunidad de fe se llama Global Ministries y está en diferentes países con cientos de líderes formados y sirviendo. Todo comenzó cuando mi mundo se paralizó. Me dio tiempo de ver cosas que no había visto, pensar en condiciones en las cuales no había pensado, agradecer por las cosas que estaba recibiendo y crecer. La voluntad de Dios muchas veces viene disfrazada en nuestras limitaciones. Así que, mientras hablo, ¿de qué te das cuenta? ¿Acaso hay cosas que hoy te limitan y que son la voluntad de Dios porque Dios te está protegiendo de algo o porque quiere que mires hacia otra dirección? Mira, Pablo comprendió esto claramente cuando habla sobre su aguijón en la carne. Sí, lo comprendió con mucha claridad. Y escribiéndole a la gente de Corinto, en su segunda carta, les dice, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Lo llama un mensajero de Satanás, que tenía un propósito de tormento.
Y se han presentado muchas explicaciones sobre esto, pero nunca se ha respondido con certeza si Pablo se refiere a una aflicción física, espiritual o emocional, o algo totalmente distinto, puesto que no se refería a un aguijón literal, debió de hablar metafóricamente. Algunas de las teorías más populares sobre la interpretación del aguijón o de esa espina clavada incluyen la tentación, un problema ocular crónico, la malaria, las migrañas, la epilepsia o una discapacidad de hablar. Algunos incluso dicen que el aguijón se refiere a una persona como Alejandro el Carcelero, que le hizo mucho daño a Pablo y del cual escribe en la segunda carta que le envía a Timoteo. Nadie puede decir con seguridad cuál era el aguijón en la carne de Pablo. No obstante, fue una fuente de verdadero dolor en la vida del apóstol. Pablo nos da una pista sobre el propósito del aguijón. Y dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, y luego es donde dice, se me ha dado un aguijón en la carne. Por tanto, el objetivo de Dios al permitir el aguijón en la carne era mantener a Pablo humilde. Cualquiera que hubiera encontrado a Jesús y hubiera sido comisionado personalmente por él en su estado natural, se envanecería. Pablo tenía muchas razones para envanecerse. Mira, a mí Jesús me llamó personalmente, no usó a nadie. Yo iba camino a Damasco y él se me apareció. Agreguemos a esto el hecho de que Pablo fue movido por el Espíritu Santo para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Y es fácil ver cómo Pablo pudo volverse presumido. Por favor. Casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por mí. Su limitación le mantuvo hasta su muerte dependiendo de Dios. Pablo también dice que la aflicción vino de o por un mensajero de Satanás. Es como que Pablo está pensando en Job cuando permitió que Satanás lo atormentara. Dios permitió que Satanás atormentara a Pablo para cumplir el propósito de Dios. Como una vez escuché a Dante Gebel decir, el diablo de Dios. Sí, como Dios dice, te voy a permitir, pero incluso en eso que te permito, yo voy a hacer mi obra. Porque Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Mira, a nadie le gusta vivir con dolor. Pablo buscó al Señor 3 veces para que le quitara esta fuente de dolor, de aflicción, esa limitación que tenía. Y lo dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Probablemente tenía muchas buenas razones para no tener dolor. Podría tener un ministerio más efectivo, podría alcanzar a más personas con el Evangelio, podría ir en muchos más barcos y en muchos más viajes, podría glorificar a Dios aún más. Sin embargo, el Señor estaba más preocupado por edificar el carácter de Pablo y prevenir el orgullo. Porque el carácter era lo único que se iba a llevar a la vida eterna. También quería cuidar su salud emocional y física, haciendo que descansara y que dependiera de él. En vez de quitar el problema, cualquiera que fuera, Dios le dio a Pablo una mayor gracia y más fortaleza para recompensarlo. Pablo aprendió que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. En vez de quitar el problema, cualquiera que fuera, Dios le dio a Pablo una mayor gracia y más fortaleza. Lo que quiere decir, en las limitaciones de su vida, que él le llama debilidades, muchos creen que una debilidad
es una vida de pecado. Algo así como, bueno, mis debilidades son las mujeres. Bueno, mi debilidad es que no puedo ver plata mal parada porque me la robo. No, no, no. Tú estás hablando de efectos de carácter. Tú estás hablando de aspectos de la vida donde vas a tener que trabajar. Debilidad para Pablo tiene que ver con aspectos que él no podía cambiar. Tiene que ver con limitaciones. A la naturaleza exacta del aguijón en la carne de Pablo no le podemos dar un nombre. Es incierta. Probablemente haya una buena razón para que no lo sepamos, para que no esté claramente, bueno, el aguijón de la carne, mi aguijón de la carne es tal cosa. Es probable que Dios quisiera que la dificultad de Pablo se describiera en términos lo suficientemente generales como para aplicarse a cualquier limitación que podamos enfrentar ahora tú y yo. Ya sea que el aguijón con el que luchamos hoy sea físico, emocional o espiritual, podemos saber que Dios tiene un propósito y que su gracia es completamente suficiente y que nuestras limitaciones nos hacen más y más dependientes de Dios. No sabes cuántas veces me encuentro luchando con problemas que yo mismo he creado. Y una de las fuentes es no aceptar las limitaciones de Dios. Piensa, ¿cuántas veces te metes en problema sencillamente por ir en contra de lo que Dios, de una forma sutil y suave, dijo no o aún no? Hay aspectos de la vida que son limitadores y otros que son potenciadores. ¿Cómo discernir qué limitaciones aceptar y cuáles superar, encontrando libertad, renovación y una conexión más profunda con Dios en el proceso? Mira, hay factores que nos limitan. Pensemos en ello. Por ejemplo, personalidad. Algunos son extrovertidos, mientras que otros son introvertidos. Así que el extrovertido quizá quiere escribir un libro, pero no puede concentrarse, mientras que el introvertido quiere ser el alma de la fiesta, ser la persona graciosa, pero es que mis chistes parece que no les gustan a nadie, qué sé yo. ¿O qué tal nuestra familia de origen? Quizá te preguntan por qué mi papá no fue profesional, no fue médico, abogado, ingeniero, mientras tanto los padres de mis amigos sí lo fueron. ¿Por qué tuve que nacer en este hogar? Quizá tu familia de origen sea algo donde tú dices, wow, esto me limitó en la vida. Naciste en pobreza extrema. O quizá tus padres te abandonaron. ¿Qué tal el tiempo y los recursos? Quizá no dispones de tanto tiempo como el que desearías porque tienes que trabajar mucho. O quizá no tienes los suficientes recursos como para tener aquello que deseas. ¿Qué tal las temporadas de la vida? Pensemos. Estás casado y hay cosas que desearías hacer, pero que, hey, ya va, estoy en esta etapa del matrimonio. O quizá tienes hijos, quizá tienes un bebé y en esta temporada de la vida han salido oportunidades. Pero piensa, tengo este bebé. O quizá eres soltero y te preguntas, ¿por qué no me he casado? ¿Por qué no he encontrado a esa persona para amar y ser amado? Mira, reflexionando en mis experiencias pasadas, mis responsabilidades del presente y mis aspiraciones para el futuro, esta es una gran pregunta. En medio de las limitaciones, ¿cuál es la manera más sabia en que puedo invertir mi tiempo, atención y energía? ¿A dónde? Pensando en lo que he vivido, pensando en lo que estoy viviendo, pensando en lo que anhelo para el futuro. Hay que aceptar que el día tiene 24 horas y esa es una limitación. Que no puedo hacerlo todo y eso es una limitación. Que fui creado para descansar entre 7 a 8 horas y eso es una limitación. Que debo apartar tiempo para hacer ejercicio y no catalogarlo como una pérdida de tiempo. Que muchos dicen, ya va, no, lo que pasa es que yo no hago ejercicio, como si eso fuese algo opcional. No es opcional. Que las relaciones son lo más importante de la vida y que todo lo demás es un accesorio.
que a la larga no son los logros los que te definen, sino las relaciones. Así que esta es una gran pregunta. ¿Cuáles son las limitaciones que Dios me está invitando a abrazar? ¿Y cuáles son las limitaciones que Dios me está invitando a superar? Así que quiero mostrarte un cuadrante que me ha servido. Y escúchame, no lo hago perfectamente, pero es mi guía, es mi brújula. Y tiene que ver con lo que doy y tiene que ver con lo que recibo, porque he entendido que si no recibo, me agoto, me desgasto y por lo tanto no puedo dar. Y que sí, que cuando recibo, entonces me tengo que detener. Hay personas que no entienden el valor del descanso y solo trabajan, trabajan y trabajan. Hay personas que entonces no entienden el valor del trabajo. Así que dos tienen que ver con recibir y dos con dar. Piensa en esto. Descansar. Mira estos cuadrantes. Descansar. Trabajar 6 días, descansar 1. 7 a 8 horas de sueño por la noche. Ejercicio diario, por lo menos 30 minutos. Es lo que pienso. Es lo que hago. Desconectarme de las redes sociales por lo menos un día. Retirarte con tu esposa 2 noches cada trimestre o semestre. Viajar 6 días con mi familia por lo menos 2 veces al año. Esto tiene que ver entonces con lo que recibo, con mi descanso. Ahora voy al trabajo. Trabajar, preparar contenido de mis mensajes, gestionar la iglesia, presentaciones y grabaciones de domingo, coaching de equipos, Link Latino, que es una organización que dirijo para pastores y donde ayudo a otros, atención 1 a 1 a mis líderes, a las personas que me toca, coaching de parejas y de vida, como algo que Dios me llamó a hacer. Así que esto es lo que doy. Ahora piensa en algo que hago para recibir, la oración, mi tiempo con Dios. Mañanas de devocional, parada diaria, por lo menos 2 veces al día para orar y meditar. Quietud y silencio, 20 minutos al día. Preferiblemente cuando me levanto, no hablo con nadie, solo estoy quieto, en silencio, oyendo la voz de Dios. Pero también mi vida de donación, el dar. Todo esto bendice mi vida, todo trae cosas a la vida. Ahora, cuando doy, a través de las relaciones, una cita nocturna semanal con mi esposa, el café de las mañanas para ella, como algo que doy, citas o dates con mis hijas y mi hijo Andrés, reunión con mis equipos, porque son relaciones, reunión con mentores, por lo menos una vez al mes para recibir de ellos. Entonces, todas estas cosas están mostrando que la vida sí tiene limitaciones y que yo no puedo estar dando constantemente, que tengo que recibir para poder dar. ¿Estás recibiendo para poder dar? Así que hay límites saludables y quiero establecer 4. Cuida tu salud emocional. Establece límites a las personas invasivas. Permite a las personas la libertad para decir no. ¿Y por qué esto es tan importante? Si alguien te dice no y tú respetas el no del otro, el otro va a respetar tu no cuando tú sepas que debes decirlo. Modela y enseña límites saludables a las personas que dirigen, a tus hijos y a las personas que están a tu alrededor. Estar atento a esto bendecirá tu vida y la de aquellos que te rodean. Mira, Pablo comprendió esto. No solo cuando aceptó esas palabras del Señor que les dijo, mi gracia te basta, Pablo. No, Pablo nos hace un llamado y una advertencia. Escribiéndole a la gente de Éfeso, les dice, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Estás tratando de averiguarlos? ¿Estás tratando de averiguar
cuando hay oportunidades que no son la voluntad de Dios para ti. Estás aceptando que Dios disfraza su voluntad muchas veces en tus limitaciones. Quiero concluir con una oración, la cual se le atribuye al reverendo alemán Reinhold Niebuhr. No sé si se pronuncia así, mi alemán no es tan bueno. Esta oración nos da la sabiduría para aceptar nuestras limitaciones. Y dice de la siguiente manera: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. En otras palabras, esas limitaciones de mi vida. Valor para cambiar las cosas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Vivir un día a la vez. Disfrutar de cada momento, momento por momento, aceptar la penuria y las penas como camino hacia la paz. Tomar como Él hizo este mundo pecador, tal como es, no como yo quisiera que fuera. Confiar en que Él lo enderece todo si me entrego a su voluntad, a fin de estar razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz para siempre con Él en la vida por venir. Amén. Que esa sea tu oración. Y quiero que me permitas orar por ti, para que, como dijo Pablo, no caminemos descuidadamente, sino como sabio. Así que oremos para saber cuándo Dios nos está llamando ya a soltar y a no estar luchando por cosas que ya Él dijo que no. Porque muchas veces en tus oraciones te va a decir no, otras veces te va a decir por ahora no, y otras veces te va a decir sí, quiero que luches y enfrentes estos desafíos. Pero ¿cuál es su voluntad? Es algo tan importante para discernir. Señor, quiero darte gracias por cada hombre, mujer que está conectado en el día de hoy. Señor, que pueda recordar que no toda oportunidad es una invitación tuya. Que cada día nos preguntemos cuál es la manera más sabia en la que puedo invertir mi tiempo, atención y energía. ¿A dónde me estás llamando a invertir estos 3 poderosos recursos en mi vida? Aprender a aceptar el regalo de Dios, tu regalo, a través de las limitaciones en mi vida. Señor, no quiero pasar por alto tu control sobre todas las cosas. Reconocer que tú eres Dios y que yo no soy Dios. Señor, que cada hombre y mujer que ha escuchado esto hoy se dé cuenta humildemente que depender de ti es lo mejor que podemos hacer. Reconociendo nuestras limitaciones, aquellas que son por el pasado, personalidad, tiempo y recursos, o por las circunstancias actuales, o el estado de mi vida. Señor, muéstranos claramente cuál es el llamado a superar. ¿Cuáles son esas limitaciones que nos estás diciendo? Lucha y véncelas. ¿Y cuáles son esas que, como el aguijón de Pablo, nos estás diciendo que mi gracia te baste, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad, en esa dificultad? Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mientras hablaba, ¿de qué te diste cuenta? ¿Por qué cosas debes orar ya de una vez por todas para buscar la voluntad de Dios para tu vida? Nos vemos la próxima semana.
¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.